Avellaneda. Vamos a ir en vivo a escuchar la palabra. Compañeras, por la invitación. Antes que nada, traerles el saludo de la compañera Cristina, que estuvo al mediodía para cada uno de los que está presente y para cada una también de las que está presente. Después, agradecer las palabras de cada compañero que habló antes que uno. También las palabras de Abel. Lo conocí ya hace unos cuantos años. Abel, fuimos compañeros de bloque. Fue compañero de bloque, que también está acá Guado, Mayra, fuimos compañeros juntos en los primeros años del macrismo, también Luana, que está ahí, que la veo. Habíamos quedado poquitos ahí. Estábamos casi en penitencia. Había un supuesto peronismo racional por aquella época y después, obviamente, el no racional. Ingresamos siendo un bloque de 108, 110 diputados y de un día para otro, por la magia, vaya a saber de quién, éramos 60, 60 y pico. En todas las votaciones nos llenaban la cara de dedos, 150 a 48. Eran duras, pero pensando hoy, y las cosas que discutíamos en el bloque y la fuerza que nos dábamos entre todos, me fui a buscar algunas cuestiones que representan quién es hoy quien orienta a la UOM a nivel nacional. Porque los compañeros y las compañeras que muchas veces nos toca representar al resto, sea en una organización sindical, política, social, debemos dar la demostración muchas veces, no cuando la cosa viene bien, sino también cuando la mano viene fulera. Cuando digo fulera no me refiero solo a resultados adversos, sino a que esa negativa a ser parte de ir en contra de las mayorías viene acompañada de otro tipo de castigos, más allá del resultado eventual de una votación que pueda suceder en cualquier lugar. Y me voy a poner los lentes. Como siempre digo, volví a leer el acuerdo con el fondo con estos lentes y no lo votaría de vuelta. Quiero que quede claro, que nadie se distraiga. Y decía, bueno, ¿qué hicimos cuando llegó la votación de fondos buitres? Que es parte del comienzo de este problema que tenemos hoy en Argentina. Porque muchas veces parecieran, si uno se deja llevar por el arrebato mediático, que los problemas son un día y todos los problemas tienen un día y nada comienza en ningún momento. Y la verdad que entre el 2003 y el 2015, nuestro país y quienes viven dentro de él, piensen como piensen y voten a quien voten, fueron viendo la capacidad que tiene nuestra patria y que tiene cada argentino y argentino que vive en ella. Al 25 de mayo del 2003 nos habían hecho creer que la Argentina era inviable por los argentinos y por las argentinas. Que el gran problema que tenía nuestro país era quienes vivíamos en ella, y más precisamente de esos que vivíamos en ella, los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares, los médicos, los docentes. Habían golpeado la autoestima de una sociedad que parecía no encontrar fondo en las penurias económicas que le tocaba atravesar. Ya habían pasado los espejitos de colores del consenso de Washington y la Argentina afrontaba las consecuencias de la pérdida de la soberanía económica, de la pérdida de la soberanía política, de la pérdida de la capacidad de decisión sobre su propio destino. Aún ante el acierto o el error de un dirigente, siempre es mejor que las cosas se decían en función de los intereses de quienes viven en ese país. Y empezó
una política que recién decía Walter y que siempre hablamos con muchos compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores que luego representan a cada uno de ustedes en diferentes reuniones y en diferentes espacios. Y que les aseguro que cuando no están de acuerdo levantan la voz y las discusiones se dan y los debates están. No solo fue el regreso de la herramienta de las paritarias a partir de la decisión de un gobierno, porque siempre digo que ese gobierno que se inició el 25 de mayo del 2003, más allá de la voluntad, de la inteligencia, de la decisión que pudiera tener el presidente en ese momento, se encontró con que esas luchas que hoy muchos reivindican y solamente a veces resumimos a lo que hicieron Néstor y Cristina, tenían un trabajo preexistente de millones de argentinas y argentinos que cuando parecía que tener sueños era un infantilismo, una estudiantina, seguían bregando por lo que creían que eran sus derechos, con confianza y esperanza de que algún día una elección pudiera darle al país un presidente o una presidenta que realmente tuviera el coraje de poner en valor el esfuerzo de su pueblo por sobre los intereses de minorías que, lejos de ser agradecidas por los que bien que les va en el país, cada vez que le vas mejor se vuelven más egoístas. En esos días, y el ejemplo más claro puede ser, como decían recién, el de las paritarias, pero también es porque hubo una lucha previa. El MTA, la CTA, diferentes gremios que fueron levantando la voz cuando no solo menguaba el poder adquisitivo del trabajador, sino que se quedaba sin trabajo. Y a medida que crecía la desocupación en nuestro país, la flexibilización laboral se daba de hecho. Eran miles y miles de argentinos que cada vez que iban en busca de un trabajo se encontraban con inmensas colas para el mismo puesto de trabajo que iba a buscar. Imagínense el gerente de recursos humanos o quien estuviera ahí mirando, diciéndole, mirá, tus pretensiones son muy altas y la verdad que tengo una larga cola de gente que va a aceptar peores condiciones que vos. De eso y de ese lugar veníamos el 25 de mayo del 2003. Esas luchas que muchas veces parecían que no iban a tener destino, lo tuvieron y lo empezaron a tener. También fue así en la política de derechos humanos. La lucha de los hijos, de las abuelas, de las madres, de los organismos, que se dieron incluso y comenzaron previo a la vuelta a la democracia, cuando la relación de fuerzas era, imagínense aquella dictadura, ¿no? Que en una mesa o en un catre te tiraban y te pasaban electricidad y de repente aparecieron las madres y también las abuelas y todos a caminar para buscar, para encontrar. Y así fue también que después la CGT, año 82, ¿no? Sí. Fue también afianzando la lucha y así obtener el retorno de la democracia entre tantas otras afluentes más para que eso sucediera. Pero esa política de derechos humanos que se militó durante años, encontró un presidente en el 2003 que la pudo llevar adelante. Eso que muchos compañeras y compañeras resistieron en sus sindicatos y las luchas que dieron, también encontraron a partir del 25 de mayo del 2003
en la figura de un presidente la decisión de dar esas peleas. Por eso es importantísimo que ustedes como delegados de sus compañeros y de sus compañeras como delegadas de sus compañeros y compañeras entiendan esto. Que muchas veces parece que no hay futuro, que no se puede o que todo queda muy lejos, pero que allí reside también nuestra fuerza. El hecho de empezar a dar esas peleas sabiendo que en un momento, si tenemos la inteligencia suficiente, la paciencia, la convicción y el coraje, vamos a poder construir entre los argentinos y las argentinas un país que contenga a todos y todas. En minutos regresamos a escuchar al diputado Máximo Kirchner y además aguardamos la llegada de la vicepresidenta a su vivienda donde hay una vigilia desde hace ya 5 días. Ya venimos.